Entonces, lo que vamos a ver ahora es esta presentación, que es un poco similar, está un poco ayornada a lo que es lo que ustedes vieron en el material que yo les envié, ¿sí? Pero bueno, tiene el mismo el mismo contenido y bueno, un poquitito más. Vamos a esperar que se abra. Ahí está, lo pueden ver todos, ¿no? Avísenme porque no los puedo ver yo ahora. A ver. Hágame con. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Están viendo ahora la presentación? Listo, bárbaro. Ahora sí, gracias. Bueno, un poco esta introducción a la gestión integral de riesgos de desastres o de riesgos, donde, vamos a admitir, bueno, un poco el objetivo de esta presentación es ubicar a la gestión integral de riesgos de desastre dentro del campo de la seguridad. Un poco estamos repasando lo que habíamos visto en la unidad anterior, describir los cambios de paradigmas en las últimas décadas, describir un modelo básico de gestión integral de riesgos de desastres, que es justamente este cuadro. Seguridad lo habíamos definido antes, esto ya lo vimos, es la ausencia de riesgo. Habíamos visto la importancia de dónde ubicarnos, si dentro del security o el safety, sabemos que estamos dentro del safety, ya que estamos gestionando riesgos y no delitos, ¿sí? Entonces, son todas aquellas acciones tendientes a identificar y reducir riesgos y recuperarnos ante la ocurrencia de un evento adverso. Ya habíamos hablado esto de que quienes más se identifican es la policía o los bomberos, pero no significa que son los únicos actores, sino que son los que están más en la respuesta en el caso de bomberos. Habíamos dicho dónde ubicamos a la gestión de riesgo, dentro del safety, ¿no? Pero a su vez dentro del safety teníamos distintas especialidades, por decir así. La seguridad y higiene laboral, que se dedica a la gestión de riesgos laborales dentro del ámbito laboral, ¿sí? Identificar el objeto de estudio era tal vez el puesto de trabajo, y una vez que identificamos el puesto de trabajo, llevándolo a lo que es lo nuestro, sería tal vez un edificio o un barrio, y dentro de de ese objeto de estudio, que es el puesto de trabajo, ¿a qué riesgos laborales está expuesto el trabajador? La gestión ambiental, bueno, lo mismo, ¿sí? Todo aquello que tiene que ver con el ambiente como objeto de estudio. Y bueno, la gestión integral de riesgo de desastre, que lo que nosotros estamos, es aquí donde nosotros nos encontramos, es justamente todas esas acciones tendientes a identificar riesgos, gestionarlos desde el punto de vista de reducirlos, ya sea reducirlos o eliminarlos, prepararnos cuando nos ocurra y recuperarnos frente a los mismos. Entonces nosotros desarrollamos, como habíamos dicho ya anteriormente en otras presentaciones, en esta etapa, ¿sí? En esta área. Bien. ¿Cuáles fueron los cambios de paradigmas que hubieron respecto a el abordaje a las emergencias y desastres? Habíamos visto que, digamos, en un principio la gestión de riesgo había surgido, por decir así, dentro del ámbito de lo bélico, donde las primeras, así por decir, antecedentes era en principio en la Primera Guerra Mundial, pero más en la Segunda Guerra Mundial, donde a partir de los bombardeos que existían en las ciudades del sur de Inglaterra, existía la defensa antiaérea activa y la pasiva. La activa era la destinada a derribar aviones, y la pasiva era atender los efectos de esos bombardeos, es decir, salvar vidas, extinguir incendios, etc. Tenía netamente estaba netamente relacionado con el ámbito bélico, ¿sí? De hecho, hasta los años 70, 80, en nuestro país y en gran parte del mundo, dependían de los ministerios de defensa. Se incrementó esto aún en la Guerra Fría, etcétera, etcétera, hasta que después ocurrieron distintos eventos en el medio, no de carácter bélico, sino eventos adversos, terremotos, inundaciones. Entonces se descubrió esta capacidad que tenían estas áreas que eran netamente hacia lo bélico para poder ser aplicados también ante eventos que no fueran de origen a partir de una guerra. Entonces comienzan a estudiarse también desde otro punto de vista, a nivel internacional, organizaciones, donde se empieza a hablar del ciclo de los desastres.
¿sí? Ya como se habla de ciclos, no sé, alguna vez ustedes habrán escuchado el ciclo, como que era un ciclo, como que empezaba, se iba desarrollando y volvía otra vez, y bueno, si estamos en esa estamos mal, ¿no? Porque siempre estamos dando vuelta. En cambio, nosotros ahora lo que vamos a ver es el concepto de áreas y componentes. Luego en los años 80 comienza a tomarse este concepto de exposición frente a los riesgos y se comienza a estudiar las amenazas. Acuérdense que las amenazas son ese factor externo que nos va a provocar un daño. Y comienza a haber otros actores, ¿sí? Comités científicos, las empresas de seguros, muchas empresas, o sea, muchos de los conceptos básicos, porque las empresas de seguros lo que están permanentemente gestionando son riesgos, ¿no? Está bien, para hacer negocios, por decir así, en el buen sentido de la palabra, que no está mal, pero mucha de esa experiencia que tienen la tomamos desde la gestión de riesgos. Luego, en los años 90, ya comienza a considerarse el enfoque social, ¿no? Es decir, intervienen actores que tienen que ver con el campo de lo social. Es allí donde yo les comentaba las exposiciones que nosotros no gestionamos riesgos solamente para salvar vidas, bienes, sino que también podemos hacer un aporte al desarrollo de las comunidades. Es ahí donde viene. Nosotros, si hacemos una buena gestión, vamos a facilitarle por decir así, una mejor lugar de viviendas, el desarrollo productivo también que sea sostenible, etcétera, etcétera. Se comienza en los años, entre los 90 también se establecen las primeras alianzas a nivel internacional o guías para la reducción de riesgos de desastre. Se llega a fin de la década de los años, o sea, de la década del 90, inicio del año 2000, no se hacen grandes, digamos, avances, y sí comienzan a haber otros eventos, como por ejemplo el atentado a las Torres Gemelas, los tsunamis que ocurrieron en el sudeste asiático, y ahí ya sí, ya se establece, digamos, este enfoque de desarrollo también, y a partir, fíjense, 2005, 2015, 2005 empieza los marcos de acción, el marco de acción de Hyogo, que era 2005-2015, y el de Sendai, que es 2015-2030, que es en el que estamos ahora, que fundamentalmente son como guías que los países y las regiones, a partir de Naciones Unidas, se brinda para optimizar la gestión de riesgos de desastres. Se conforman plataformas globales, regionales, nacionales y locales. Una plataforma local, en lo que nosotros siempre insistimos, es que tiene que ser el municipio, ¿sí? El municipio es donde tiene que fortalecerse la gestión de riesgos para una mejor, digamos, tanto gestión en general, ¿no? De gestión integral de riesgos de desastres. Bueno, como les decía, el marco de acción de Hyogo y Sendai. Acá existen los objetivos, no lo vamos a dar, creo que igual lo habrán visto en otro lado, pero bueno, establece una serie de objetivos, centrarse en la prevención de nuevos riesgos de desastres, hacer un llamado a aplicar medidas para evitar y reducir la exposición y las vulnerabilidades frente a las amenazas, y aumentar la preparación y la recuperación. Fíjense que esto es un proceso de gestión de riesgos, ¿sí? O sea, saber qué nos puede ocurrir, cómo podemos hacer para eliminarlo, reducirlo y estar preparado para cuando ocurra. Tiene una serie de prioridades de acción, como que es comprender el riesgo, realizar alianzas. Acá se establece la necesidad de que ningún Estado por sí o componente de un sistema de emergencia puede actuar por sí mismo, sino que es necesario que haya una alianza entre, digamos, no solamente a nivel público del gobierno, sino también hasta las ONG, el sector privado, etc. Invertir en la reducción de riesgos, ¿sí? No tenemos que estar esperando que ocurra algo y bueno, después veremos lo que hacemos, sino que si realizamos una adecuada gestión de riesgos, vamos a determinar una serie de acciones tendientes a reducir, digamos, esta posibilidad frente a los riesgos identificados, al menos reducirlo. Acuérdense que no siempre podemos eliminar un riesgo, y nos va a permitir, por supuesto, una más rápida recuperación, o también como se conoce el concepto de la resiliencia. Y por último era aumentar la preparación frente a los desastres. También acá estamos hablando de la respuesta, ¿sí? De la respuesta. Que también sí, cómo no. Está pasando las diapositivas porque
¿No la ven? Solamente una. ¿No vieron ninguno Vemos ustedes? Introducción a la gestión integral de riesgo, que es la primera, pero no vemos las otras. ¿Se quedaron ahí? Ah, me hubieran dicho antes, yo la estaba pasando. Perdón. Bueno, igual esto es un repaso hasta acá. Esperen, a ver. Menos mal que me avisaron. A ver, esperen. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Ah, porque lo que tenía ahí era una... A ver. Ahí están viendo. ¿Ven ahí qué pasa? No los veo, miren que estoy sin... Esperen. Ahí sí. Objetivo de la presentación, dice. Ah, ahí está. Bueno, esto es lo que les estoy hablando hasta recién. Igual después se los paso este PowerPoint. Bueno, objetivo de la presentación, les estaba explicando lo que hemos hablado de safety, security, que esto ya lo vieron. Los cambios de paradigma. Este cuadrito que establece, por eso les decía, los años 40 que estaba basado en lo que es la situación bélica, luego son los años 70 se comienza a hablar del ciclo de los desastres, en los años 80 todo esto relacionado con la exposición, ya sea tanto amenazas como vulnerabilidades. En los años 90 comienza a haber este enfoque social, ¿no? De los profesionales de las ciencias sociales, donde les decía que la gestión integral de riesgo de desastre no solamente es para salvar vidas, los bienes, el ambiente. ¿Escucho? Bien. En los años 2000, el enfoque integrado, o sea, donde comienza a haber estos actores para el desarrollo y que comienza, digamos, se llega a la conclusión de que luego de un par de eventos que hubieron importantes, como fueron los atentados a las Torres Gemelas, los tsunamis que ocurrieron en el sudeste asiático, no se había logrado nada. Entonces, a partir del 2005 se establece el marco de acción de Hyogo, 2005-2015 y 2015-2030, que es lo que estamos ahora, el de Sendai. Y acá les explicaba en qué consistían los objetivos, ¿sí? Las 4 prioridades, las agendas globales, porque hay distintos documentos que también vinculan todo esto, ¿sí? Inicialmente, esta tríada incluye el cambio climático, que gráficamente son como capas concéntricas integradas, es decir, esto que les digo es las distintas agendas que existen, establece esto, como estas capas concéntricas. Vamos ahora, hasta acá fue un poco una introducción, lo que ustedes estuvieron viendo ya anteriormente. Esto ya cuando empezamos específicamente ya en la unidad, ¿no? Primero tenemos que, para hablar de gestión integral de riesgo de desastre, utilizar un lenguaje común. Una de las cuestiones que establece Marco de Acción de Hyogo, de Sendai, es esta articulación que tiene que haber. Tenemos que hablar todos lo mismo, de estandarizar procedimientos, estandarizar lenguajes. Yo acá no casualidad pongo en todos colores, ¿sí? Porque cada uno puede estar hablando distintas formas y capaz que no estamos refiriendo a lo mismo, con distintos términos. Entonces, rápidamente, y para que ustedes puedan comprender mejor el proceso de gestión de riesgos, vamos a definir una serie de conceptos, ¿sí? Y lo hago rápido, porque esto ya de alguna manera están en los apuntes que le di. Amenaza. La amenaza es un factor externo, algo que nos va a provocar un daño, ¿sí? La amenaza es externa, ¿sí? Es a lo que nosotros estamos expuestos. Si hay una amenaza, indudablemente la misma cara, la contracara o la seca de la misma moneda, si hay una amenaza, es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad la podemos representar en cómo estamos nosotros posicionados frente a esa amenaza, ¿sí? Podemos ser más o menos vulnerables. Yo les hablaba del ejemplo del terremoto de Chile y de Haití. O sea, frente a la amenaza de terremoto, recuerden que hubo en el 2012 520 muertos en Chile, más de 300.000 muertos en Haití. Bueno, acá donde podemos establecer que frente a esa amenaza, Haití estaba muy mal posicionada, o sea, era muy vulnerable, ¿sí? Mientras que Chile no. Chile disminuyó esa vulnerabilidad porque
gestiona riesgos, con la obligación, la exigencia de construcciones sismorresistentes, alertas tempranas, etcétera, etcétera. El riesgo, bueno, es esa probabilidad que la amenaza se materialice, ¿sí? Es una probabilidad. Puede haber más o menos riesgo, puede ser algo más o menos probable. Podemos dar ejemplos, yo creo que ahí en la presentación anterior que yo les di, podemos ver, creo que yo les puse la foto de lo que fue la construcción del el Empire State en Nueva York, donde los trabajadores estaban colgados sin ningún tipo de elemento de protección personal. Bueno, el riesgo ahí era muy alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad era muy alta, y frente a la amenaza, por ejemplo, de una caída, bueno, desde ya que va a ser muy grande. El evento adverso, cuando nosotros hablamos de evento adverso, es el evento que justamente genera digamos, ese daño, ¿sí? Podemos hablar de terremoto, inundación, ¿sí? Tsunami, la pandemia, eso cuando nos referimos al evento adverso. Desastre y emergencia, hay distintas, digamos, definiciones. Lo que nosotros podemos llegar a tomar, la diferencia entre una emergencia y un desastre es la capacidad de respuesta. Cuando ocurre en un lugar determinado un evento adverso o sea, lo podemos dar respuesta con nuestros propios recursos que tenemos en el sistema de emergencia, estamos justamente frente a una emergencia. Un accidente, creo que les he dado yo el ejemplo, un accidente que ocurre, no sé, un choque con víctimas múltiples, con fracturados, quemados, en la Ciudad de Buenos Aires, va a ser una emergencia. ¿Por qué? Porque va a ser atendido dentro del sistema hospitalario, por ejemplo, que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo accidente ocurre en una población, en el interior, en un pequeño pueblo donde simplemente hay una salita de emergencia, va a ser un desastre, ¿sí? Porque va a necesitar su capacidad va a ser superada y van a necesitar seguramente, digamos, ayuda externa. Y gestión de riesgos es lo que nosotros estamos desarrollando, y lo tenemos acá con la definición. Habla de componente del sistema social constituido por un proceso eficiente de planificación, organización, dirección y control. La planificación, la organización, la dirección y el control son los componentes básicos de la administración. Yo planifico algo. Esto de planificación lo van a ver si es que todos estamos para cuando estén en tercer año con preparación para la emergencia 2. Yo ahí lo que les enseño es a planificar, a cómo realizar planes. Entonces la planificación va a surgir a partir de una necesidad, que esa necesidad me va a establecer los objetivos, ¿sí? Entonces, una vez que yo establezco una serie de objetivos, por ejemplo, no sé, veo que en mi lugar donde yo soy responsable de gestión de riesgo, pongamos una población en el medio de la ruta, que pasa la ruta por el medio del campo, perdón, por el medio de la localidad, y existen incidentes con materiales peligrosos. El gran problema el objetivo que voy a establecer yo para planificar va a decir, ¿qué hago con estos incidentes? ¿No? Entonces, ahí es donde voy a establecer, bueno, la mejor forma, alguno va a decir, si yo establezco mal el objetivo, todo lo que planifique después va a estar mal. Si yo digo, listo, creo una brigada de riesgos especiales, y no le estoy dando una respuesta a eso, ¿sí? O sea, no estoy gestionando. Yo tengo que tener una visión mayor, entonces tengo que ver qué medidas, qué acciones voy a tomar por eso hablamos de gestión integral del riesgo. Primero voy a establecer de qué manera puedo, por ejemplo, identificar los materiales peligrosos que normalmente transitan por el transporte, los camiones, por la población. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a establecer qué elemento de protección personal voy a tener, mejorar la respuesta. A su vez, voy a ir al hospital y voy a decir, a ver, ustedes, si tengo una persona que viene afectada porque se intoxicó o estuvo expuesta a este producto, ¿tienen la forma de atenderla? No. Bueno, ahí voy a establecer otro objetivo. O sea, se dan cuenta que tenemos que tener algo muy, muy importante. Ahí voy a planificar. Entonces, una vez que planifico en la teoría, me organizo al respecto, ¿sí? Y muchas veces empezamos al revés. Vieron que muchas veces se empieza por el organigrama y después vamos a ver lo que hacemos. No. Esto igual lo vamos a ver en detalle en tercer año. Luego viene la dirección, que es llevarlo a cabo, y el control. El control de eso que planifiqué, a ver si realmente funciona, no. Acá es donde viene la cuestión de los simulacros. Vieron que yo digo, si yo hago un simulacro sin un plan, pues cualquier cosa.
Bueno, y dirigido al análisis y reducción de riesgo, el manejo del evento adverso y la recuperación ante los mismos o ante lo ya ocurrido. Eso es lo que ya vamos a pasar ahora, que es la última ¿Poco el parte. audio? ¿Cómo? Profe, se cortó el audio, se cortó el audio. ¿Se Se corta un cortó? poco el audio. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. ¿Desde dónde no me escucharon? No, por ahí se entrecorta un poco. Ah, Queda porque por ahí... congelado un ratito, unos... capaz que es por la señal. Bueno, ahí seguimos entonces. Entonces, Estaba esto dirigido. entonces es, por si no me escucharon bien, la planificación, la organización y la dirección es la base fundamental de la gestión. Y si lo aplicamos a la gestión de riesgos, es justamente toda esa gestión que nosotros, esa administración o gestión que vamos a estar haciendo, dirigido al análisis y reducción de riesgo, el manejo del evento adverso y la recuperación frente a los mismos, que no es más ni menos que el cuadro que vamos a estar viendo ahora y que es ese proceso básico de gestión de riesgos. Bueno, acá tenemos el cuadrito, ¿sí? El famoso cuadro que yo les digo que esto es la Biblia, por decir así. Esto ustedes lo tienen que aprender bien, porque les va a servir para que ustedes le digan, cuando le digan, bueno, gestioname este riesgo, gestioname este objetivo, gestioname... Bueno, ustedes van a aplicar nada más y nada menos que esto, ¿sí? Este modelo de gestión integral de riesgo de desastre es constituido por 4 áreas y cada área va a tener su componente, ¿sí? Empezamos con el análisis de riesgo, cuyo componente es el estudio de amenazas y vulnerabilidades. Yo primero tengo que, por eso yo les quería que ustedes tengan el concepto de qué es amenaza y vulnerabilidad. Amenaza es ese factor externo que nos va a provocar un daño, y la vulnerabilidad es cómo nos estamos posicionados frente a ello. Esto lo vamos a lograr con lo que vamos a ver en la otra unidad, que es la elaboración de escenarios de riesgo. ¿Sí? Ese modelo que les voy a dar allá de cómo gestionar riesgos. Entonces, recuerden, amenaza algo externo, vulnerabilidad, cómo estamos nosotros posicionados frente a ello. Una vez que tenemos ese diagnóstico, ¿sí? Nosotros vamos a tener una herramienta de diagnóstico que es la elaboración de escenarios de riesgo, y el diagnóstico nos va a decir, usted está expuesto a todos estos riesgos y priorizados, además, este es más importante porque ocurre con mayor frecuencia, mayor severidad, etcétera, etcétera, y vamos a hacer una descripción de cada uno de esos riesgos que nosotros hayamos identificado. O sea, todo esto se va a basar en antecedentes, ¿no? Esto lo vamos a ver en la otra unidad. Entonces, yo ya acá tengo mi herramienta de diagnóstico, tengo mi diagnóstico referido a el objeto de estudio. Vamos a poner una población, un pueblo. A partir que yo tengo ese listado, paso al área de la reducción de riesgos, ¿sí? Bueno, acá es donde tomo riesgo por riesgo, acá es donde viene la importancia que la gestión de riesgos es interdisciplinaria, multiinstitucional, y yo para cada uno de esos riesgos me voy a reunir con ese grupo técnico de gestión integral de riesgos de desastres. No es lo mismo que yo analice de qué manera puedo prevenir o eliminar los riesgos o mitigar o reducirlos, en el caso de la pandemia ahora, a que sea el riesgo sísmico, ¿sí? En uno voy a necesitar técnicos en la parte de salud, por supuesto, y en otros tal vez voy a necesitar técnicos, no solamente tal vez geólogos, sino también alguien que sepa de construcción, alguien que sepa de ingenieros, también en el hospital. ¿Por qué? Porque voy a tener gran cantidad tal vez de víctimas con traumas, traumatismos, o en la pandemia voy a tener justamente, bueno, de esa enfermedad, o de esa, digamos, ¿cómo se dice? Bueno, no sé la palabra. Bueno, esa enfermedad que esté, digamos, circulando. Entonces, acá trato de ver qué me puede pasar. Acá voy a tomar las medidas para eliminar o reducir el riesgo. Recuerden que prevenir o eliminar es muy difícil, ¿sí? Eliminar un riesgo es muy difícil. Muchas veces vamos a estar tomando muchas acciones de mitigación o de reducción. Yo acá voy a realizar planes de mitigación o de prevención, ¿sí? Entonces, veo qué me puede pasar.
establezco qué acciones voy a tomar para reducir, o sea, eliminar o reducir el riesgo. Si yo lo identifiqué, va a ocurrir. Entonces, en el manejo del evento adverso, tenemos como componente la preparación. Yo me voy a preparar para cuando ocurra. Acá donde vamos a estar nosotros realizando las tareas, los planes las planes de respuesta a la emergencia, los protocolos de actuación frente a la ocurrencia del evento. Alerta y alarma, bueno, eso puede variar porque hay eventos que son súbitos, ocurren sin que nos avisen, y otros que, bueno, otros que sí, una inundación, por ejemplo, en un río de llanura, nos puede llegar a avisar y podemos llegar a establecer una serie de alertas, alerta amarilla, alerta verde, alerta roja. La alarma es el instante anterior a que ya sabemos que ya ocurre el evento, o sea, está ocurriendo, entonces ahí sí, ahí establecemos y ponemos en funcionamiento el plan que hemos elaborado acá al dar la respuesta, ¿sí? Por eso yo siempre insisto en que el error que hay, donde muchos piensan que la gestión de riesgo, me preparo todo para la respuesta. Fíjense dónde está la respuesta en todo este proceso. Acá, o sea, hay como un 70% de trabajo previo. Y por supuesto que si yo sé lo que me puede pasar, tomo medidas para evitar de que me ocurran o reducirlas. Me preparo para cuando ocurra, la respuesta seguramente va a ser mucho más eficiente, ¿sí? Y por último, una vez que ocurre el evento, tenemos la recuperación del mismo, ¿sí? Allí donde tenemos los dos componentes, que es rehabilitación y reconstrucción. Rehabilitar es brindar los servicios básicos esenciales. Estos muchas veces se dan mientras está ocurriendo el evento o inmediatamente después. Por ejemplo, una inundación, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, brindar abrigo, alimentación, brindar alojamiento a las personas, rehabilitar los servicios básicos esenciales, como pueden llegar a ser la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y la reconstrucción es a largo plazo, ¿sí? Es aquellas obras estructurales que vamos a realizar, ¿para qué? Para dejar el lugar que ocurrió el evento en una situación mejor a la que antes de que haya ocurrido el evento. O sea, si llega a ocurrir nuevamente, con estas medidas que voy a tener, las voy a evitar o las voy a reducir. El típico ejemplo de que si se me inunda un barrio, pasa la inundación, lo reconstruyo, a los 5 años se me inunda de nuevo, lo reconstruyo, a los 5 años de nuevo lo mismo, lo reconstruyo. Bueno, yo acá lo que voy a tratar de hacer es ese barrio solo en otro lugar o hacer una obra estructural con, acá en esta parte, con los profesionales para determinar, ¿sí? Entonces, en eso se basa este proceso de gestión. Vuelvo a repetir, acá veo qué me puede pasar, acá veo cómo hago para eliminarlo o reducirlo, acá me preparo para cuando ocurra, respondo y luego me recupero una vez ocurrido el evento. ¿Hasta acá alguna duda, consulta? ¿Todo bien? Bueno. No me responden, sí, no los veo, así que a ver. ¿Me hacen con el dedo? ¿Todo bien? ¿Sí? Ahora sí, porque tengo borrada la cámara de ustedes, para así puedo ver mejor el... Bueno, y esto es un poco, digamos, la síntesis. Fíjense que no son compartimientos estancos, no es que hago primero una cosa, o sea, están interrelacionadas. Y no es por casualidad que acá, fíjense, donde se tocan todos tenemos gestión de riesgos, y lo importante es que acá el desarrollo, que también todo esto conlleva un desarrollo para esa comunidad, ya sea desde el punto de vista del ámbito donde viven, del hábitat, sino también para la producción, ¿sí? Desde lo económico, lo financiero, lo cultural, etcétera, etcétera. Bueno, a todo esto nosotros tenemos que existe una ley, la ley 27287, que ustedes la verán en otra materia, que es para la gestión integral de riesgo de desastre y la protección civil, que, bueno, es un poco la consecuencia de este marco de acción. Ahí se me está cortando, ¿no? Ahí está. La ley, bueno, lo que hace es un poco la respuesta, o sea, la consecuencia. La ley esta 27287 surge a partir de Yow y Sendai, ¿sí? Y que nos permite, bueno, gestionar. No les voy a dar, porque esto debe ser parte de otra materia que tienen ustedes. Como conclusión, bueno, esto es otra presentación que la robé, que hicimos en otro lado, pero en síntesis,
eso es lo básico, ¿sí? Del proceso de gestión de riesgos. Los invito a que esto lo sepan, traten de que sea parte de su ADN, ¿sí? Porque cuando tengan que gestionar, van a decir, ¿por dónde empiezo? Bueno, agarren el cuadrito y con eso lo van a poder estar logrando, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Me quedan? Queda 1 minuto, 2 minutos quedan. No sé si quieren, seguimos después, si quieren hacer una pregunta o... ¿No? ¿Está todo claro? Bueno, yo después les aprovecho estos 2 minutos, así después no me insultan ni nada. No, después, la semana que viene seguramente vamos a estar haciendo algún tipo de actividad con una nota para que yo tenga una nota de ustedes, ¿sí? Tal vez sea un multiple choice, ¿sí? Como para yo tener una base de si ustedes han... Va a ser la parte de... la primera parte que vimos de dónde ubicamos a la gestión de riesgo, esto del safety, security, y el cuadro yo le digo fundamentalmente, sépanse el cuadro, ¿sí? No de memoria, qué es cada cosa, así que yo creo que con eso, si a alguno le va mal, van a tener la posibilidad de hacerlo de nuevo, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es que después lo apliquemos. Y por último, vamos a estar después, la última parte, que es la elaboración de escenario de riesgo, ¿sí? Último minuto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, perfecto, va a ser una especie, Ahí se me cortó. va a ser una especie de parcial. Exactamente, sí. Exacto. Y si les va mal, lo van a poder hacer de nuevo, quédense tranquilos, ¿sí? Bueno, igual estamos en contacto por el WhatsApp, cualquier cosita, ¿sí? Bueno, chicos, cuídense y les voy a estar escribiendo. Gracias, Luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Después les paso el video. Buenísimo. Chao, chao. Chao.